Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de toda @s, un tema que ha revuelto el mundo de las telenovelas turcas, un secreto a voces que muchos han querido saber y que, bueno, hoy lo vamos a destapar. ¿Están listos? Prepárense para la bomba. Revelaciones secretas de Can Yaman y Demet Özdemir en televisión. Sí, escucharon bien. Vamos a adentrarnos en esa relación que tanto nos hizo soñar, en esos rumores que nos mantenían pegados a la pantalla, y en esas revelaciones que nadie se esperaba. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo va a ser un viaje. Y por supuesto, antes de que me olvide. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna bomba, ningún chisme, ninguna novedad del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada y estén siempre al día. Ya saben, un clic y listo. Ahora sí, empecemos. Desde que *Erkencikus* llegó a nuestras pantallas, el mundo se enamoró de Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman. La química en pantalla era explosiva. Era evidente que algo especial estaba pasando, que la magia trascendía la ficción y se colaba en la vida real. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión, esas miradas cómplices, esos gestos que delataban mucho más que una simple amistad. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, y la fantasía crecía día a día. Recuerdo perfectamente la época. Las redes sociales ardían. Cada publicación, cada like, cada comentario era analizado al milímetro. ¿Se estaban coqueteando? ¿Se estaban gustando? ¿Estaban enamorados? El misterio era lo que nos mantenía enganchados. Y la verdad, amiga @s, es que la información que se filtraba era jugosa. Se decía que las cenas fuera del set eran frecuentes, que los paseos juntos eran cada vez más comunes, que los regalos y las dedicatorias se multiplicaban. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero, ¿qué hacía que todo esto fuera tan especial? ¿Por qué sentíamos que lo que veíamos en pantalla era algo más que actuación? Bueno, la respuesta, en parte, la encontramos en la propia Demet y Can. Ambos, desde el principio, parecían tener una conexión natural, una facilidad para entenderse y para llevar la relación de sus personajes a otro nivel. Las escenas románticas, por ejemplo, eran, wow, impactantes. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus abrazos, la pasión de sus besos, todo parecía tan real, tan genuino, que era imposible no creer en el amor entre ellos. Y claro, el ingrediente secreto era la propia Demet y Can. Demet con su dulzura, su sonrisa radiante y su talento innato para la comedia romántica. Can con su porte de galán, su mirada profunda y su encanto irresistible. Juntos, eran dinamita. Eran la pareja perfecta. Y aunque ambos son profesionales, y a veces es difícil saber dónde acaba la ficción y empieza la realidad, la conexión entre ellos era palpable. Ahora bien, ¿dónde entra la bomba de la que les hablé? Pues bien, a medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can se intensificaron. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen chisme, empezaron a especular sobre el tema. Y es aquí donde las revelaciones entran en juego. Y es que si bien nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, varias fuentes cercanas al set de grabación comenzaron a revelar detalles que, no dejaban lugar a dudas. Se filtraron fotografías de ellos juntos fuera del trabajo, en situaciones románticas y familiares. Se habló de viajes secretos, de regalos caros, de declaraciones de amor, pero en privado. Y lo más importante, se supo de conversaciones y testimonios de personas que trabajaban con ellos, que aseguraban que la relación entre Demet y Can iba mucho más allá de lo profesional. Por ejemplo, se supo que durante el rodaje de la serie, había ciertos momentos de tensión, de celos, sí, celos. Entre ellos porque ambos eran muy solicitados y coqueteaban con otras personas del entorno laboral. Un rumor bastante fuerte era que en los momentos de descanso, Demet prefería la compañía de Can y evitaba cualquier contacto con otras personas. Y lo mismo sucedía con Can. Parecía que se cuidaban mucho. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué nunca confirmaron nada? Bueno, las razones pueden ser muchas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática que existe en Turquía. Las celebridades son constantemente vigiladas y analizadas. Una relación pública entre dos actores podría haber generado un aluvión de críticas, de especulaciones, de intromisiones en su vida privada. Quizás decidieron proteger su relación, mantenerla alejada de los focos, para poder disfrutarla con mayor libertad. Además, hay que considerar que, en el mundo del espectáculo, es muy común que se generen rumores para promocionar una serie. Era todo una estrategia de marketing. ¿Se aprovechó la química entre Demet y Can para aumentar el interés en *Erkencicus*? Es posible, pero la intensidad de la relación, la naturalidad con la que se relacionaban, la pasión que transmitían, me cuesta creer que todo fuera una farsa. El caso es que al final, la relación entre Demet y Can no llegó a buen puerto. Después de la serie, se separaron. Cada uno siguió su camino, buscando la felicidad por separado. Hoy ambos están casados con otras personas, y aunque el tiempo ha pasado, la magia de *Erkencicus* sigue presente en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a esta separación? ¿Hubo infidelidades? ¿Discusiones? ¿Simplemente el amor se acabó? Bueno, amiga @S, la respuesta a estas preguntas es un misterio. Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una versión oficial de los hechos. Lo que sí sabemos es que a pesar de todo, siempre nos quedará el recuerdo de Sanem y Can, de esos momentos mágicos que nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. Y por supuesto, las revelaciones no quedaron ahí. Con el paso del tiempo, se han ido filtrando más detalles. Vídeos que supuestamente muestran momentos íntimos entre ellos, conversaciones privadas que revelan su cariño mutuo, entrevistas en las que con un sutil guiño, dejan entrever algo de lo que pasó. Y aunque la mayoría de estas revelaciones no son confirmadas, es imposible negar que hubo algo especial entre Demet y Can. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias de amor que nos hacen creer en la magia de la ficción. Una historia que a pesar de no haber tenido un final feliz en la vida real, siempre será recordada por su intensidad, por su pasión y por la química innegable que existió entre sus protagonistas. Bueno, amiga @S, hasta aquí llegó la bomba de hoy. Hemos destapado algunos de los secretos más jugosos de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya gustado conocer un poco más de la historia de estos dos grandes actores y que, como yo, sigan soñando con el amor que nos regalaron en *Erkencicus*. Y ahora cuéntenme. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Ustedes también creían en el amor entre ellos? ¿Qué opinan de las revelaciones que se han filtrado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen, amiga @S. La bomba no termina aquí. Sé que se quedaron con ganas de más y yo, como siempre, estoy aquí para complacerlos. Vamos a profundizar un poco más en este fascinante tema, desmenuzando cada detalle, explorando cada ángulo, y descubriendo más secretos que se esconden tras las cámaras de *Erkencicus*. El fenómeno Candem, un amor nacido en la ficción y alimentado por los fans, *. Antes de entrar en las revelaciones, es importante entender la magnitud del fenómeno Candem. La combinación de los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un hashtag, un símbolo de esperanza, de romance y de la creencia en el amor verdadero. Los fans conocidos como Candems eran devotos de la pareja, creando fanfics, edits, vídeos musicales y todo tipo de contenido que celebraba su supuesta relación. La conexión entre Can y Demet no solo se limitaba a las pantallas. A menudo los actores compartían momentos en sus redes sociales que alimentaban las especulaciones. Fotos juntos, mensajes cariñosos, comentarios en las publicaciones del otro. Cada interacción era analizada con lupa, cada gesto interpretado como una señal de amor. La Candemmania se extendió por todo el mundo con fans de diferentes países traduciendo y comentando cada detalle de la relación. El poder de los fans fue crucial para mantener viva la llama de la esperanza. A pesar de que la pareja nunca confirmó su relación, los Candems se negaban a perder la fe.
Creían firmemente que el amor entre Khan y Demet era real, y que, tarde o temprano, harían pública su relación. Esta creencia, alimentada por la química en pantalla y los rumores, generó una comunidad muy activa y apasionada. Las pruebas que avivaron el fuego. Si bien las pruebas de una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca fueron contundentes, sí existieron ciertos indicios que alimentaron los rumores y las expectativas de los fans. Los paparazzi. En Turquía, los paparazzi son conocidos por su persistencia y su habilidad para capturar momentos íntimos de las celebridades. En varias ocasiones, fueron captados juntos fuera del set, en situaciones que parecían confirmar la existencia de una relación. Se filtraron fotos de ellos cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, e incluso, en algún momento, saliendo de la misma casa. Los regalos y las dedicatorias. Se rumoreaba que Can Yaman le había regalado a Demet Özdemir costosos obsequios, como joyas y viajes. También se hablaba de dedicatorias especiales en redes sociales y en eventos públicos. Estos detalles, aunque no fueron confirmados, contribuyeron a crear una imagen de una pareja enamorada y romántica. La complicidad en las entrevistas. En las entrevistas, Can y Demet solían mostrar una gran complicidad. Se reían juntos, se miraban con cariño y se elogiaban mutuamente. Aunque siempre se mostraron profesionales, era evidente que existía una fuerte conexión entre ellos. Sus respuestas a preguntas sobre su relación eran ambiguas, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Los testimonios de personas cercanas. Aunque la información oficial era escasa, algunas fuentes cercanas al set de grabación comenzaron a revelar detalles sobre la supuesta relación. Se habló de besos robados, de citas secretas, de celos y de discusiones. Estos testimonios, aunque no verificados, contribuyeron a construir una narrativa sobre una relación intensa y apasionada. La presión mediática y el miedo a la exposición. Como mencionamos antes, la presión mediática en Turquía es muy fuerte. Las celebridades son constantemente vigiladas y analizadas, y su vida privada está expuesta a la opinión pública. Esta presión puede ser muy intensa y puede afectar negativamente la vida de las personas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la presión mediática pudo haber sido un factor importante para que decidieran mantener su relación en secreto. Si hubieran confirmado su relación, se habrían convertido en el centro de atención de los medios de comunicación, y su vida privada habría sido invadida. Esto podría haber generado un aluvión de críticas, de especulaciones y de intromisiones en su vida personal. Además, la exposición pública de una relación puede generar conflictos y tensiones. Los medios de comunicación pueden inventar rumores y chismes, y los fans pueden ejercer presión sobre la pareja. En el caso de Can y Demet, la presión de los candems podría haber sido muy intensa, y podría haber generado conflictos entre ellos. Por todas estas razones, es comprensible que Can y Demet hayan decidido proteger su relación y mantenerla en secreto. Quizás querían disfrutar de su amor sin la presión mediática y sin la intromisión de terceros. Estrategia de marketing o amor genuino. El debate eterno. Una de las preguntas más debatidas entre los fans es si la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era real, o si se trataba de una estrategia de marketing para promocionar Erkencikus. Es innegable que la química entre ellos fue fundamental para el éxito de la serie. La pasión que transmitían en la pantalla era palpable, y los fans se enamoraron de la pareja. Sin embargo, es difícil determinar si esta química era producto de una estrategia de marketing o de un amor genuino. Por un lado, es posible que los productores de la serie hayan fomentado los rumores sobre la relación entre Can y Demet para aumentar el interés en Erkencikus. Los medios de comunicación turcos son muy sensibles a los rumores y a los chismes, y la publicidad generada por la supuesta relación entre los protagonistas podría haber sido muy beneficiosa para la serie. Por otro lado, es difícil creer que la intensidad de la relación entre Can y Demet fuera completamente falsa. La naturalidad con la que se relacionaban, la pasión que transmitían y la complicidad que mostraban en las entrevistas sugieren que existía una conexión real entre ellos. En última instancia, la respuesta a esta pregunta es un misterio. Es posible que la estrategia de marketing haya sido un factor importante, pero también es posible que haya existido un amor genuino entre Can y Demet.
Asterisco asterisco las revelaciones más polémicas y su veracidad asterisco asterisco. A medida que el tiempo ha pasado, han surgido nuevas revelaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Estas revelaciones, en su mayoría no confirmadas, han generado controversia y han avivado aún más la llama de la especulación. Asterisco 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 vídeos íntimos asterisco asterisco se han filtrado vídeos que supuestamente muestran momentos íntimos entre Can y Demet. Sin embargo, la veracidad de estos vídeos es cuestionable. Algunos fans afirman que son montajes o que fueron grabados sin el consentimiento de los actores. Asterisco 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 conversaciones privadas asterisco asterisco se han publicado fragmentos de conversaciones privadas que supuestamente revelan el cariño mutuo entre Can y Demet. Sin embargo, la autenticidad de estas conversaciones no ha sido verificada. Asterisco 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 testimonios anónimos asterisco asterisco han aparecido testimonios anónimos de personas que supuestamente trabajaron con Can y Demet, y que aseguran que la relación entre ellos era mucho más que profesional. Estos testimonios, aunque no verificados, han contribuido a crear una imagen de una relación intensa y apasionada. Es importante destacar que la veracidad de estas revelaciones es cuestionable. No existen pruebas contundentes que confirmen la autenticidad de los vídeos, de las conversaciones privadas o de los testimonios anónimos. Por lo tanto, es importante tomar estas revelaciones con cautela y no dar por hecho que sean verdaderas. Asterisco asterisco el final de la historia, ¿por qué no funcionó? Asterisco asterisco. Como sabemos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no llegó a buen puerto. Después de la serie, se separaron y cada uno siguió su camino. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Las razones de la separación son un misterio. No existen versiones oficiales de los hechos, y las especulaciones son muchas. Algunas teorías sugieren que la presión mediática fue un factor importante, mientras que otras apuntan a diferencias personales o a la falta de compromiso. Es posible que la presión mediática haya sido demasiado para Can y Demet. La constante vigilancia de los medios de comunicación y la intromisión en su vida privada podrían haber generado conflictos y tensiones entre ellos. También es posible que hayan existido diferencias personales. Can y Demet son dos personas muy diferentes, con diferentes personalidades y ambiciones. Es posible que con el tiempo, estas diferencias hayan generado conflictos y hayan hecho insostenible la relación. Por último, es posible que la falta de compromiso haya sido un factor importante. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones sean efímeras y que las personas no estén dispuestas a comprometerse a largo plazo. Sea cual sea la razón, el final de la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es una realidad. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y cada uno está casado con otra persona. Asterisco asterisco el legado de asterisco Erkentzikos asterisco y el impacto en las carreras de Can y Demet asterisco asterisco. A pesar de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no tuvo un final feliz, asterisco Erkentzikos asterisco dejó un legado imborrable. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Can y Demet a la fama internacional. Asterisco 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 el éxito de asterisco Erkentzikos asterisco 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 la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países del mundo. La historia de amor de Sanem y Can cautivó a millones de espectadores, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. Asterisco 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 el impacto en las carreras de Can y Demet asterisco 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 Erkentzikos asterisco fue un trampolín para las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores recibieron múltiples ofertas de trabajo, y su fama se extendió por todo el mundo. Asterisco 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 el cariño de los fans asterisco asterisco a pesar de que la relación entre Can y Demet no funcionó, los fans de asterisco Erkentzikos asterisco siguen recordando con cariño a la pareja. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y los fans continúan creando contenido sobre la pareja. Asterisco 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 nuevos proyectos y el futuro asterisco asterisco ambos actores han continuado sus carreras con éxito. Can Yaman ha participado en varias series y películas, y Demet Özdemir ha protagonizado varias telenovelas. Ambos siguen siendo figuras muy populares en Turquía y en el extranjero. Asterisco asterisco reflexiones finales y el poder de la memoria, asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos demuestran el poder de la ficción y la magia del amor. A pesar de que la relación entre ellos no tuvo un final feliz, el amor que transmitieron en asterisco Erkentzikos asterisco sigue vivo en la memoria de los fans.
La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor es un misterio, y que a veces, las cosas no suceden como queremos. Sin embargo, también nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, y que a pesar de todo, siempre nos quedará el recuerdo de los momentos mágicos que nos hicieron soñar. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que nos invita a creer en la magia de la ficción, y que nos recuerda que a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. Y ahora, amiga@s, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que el amor entre Can y Demet fue real? ¿Qué opinan de las revelaciones? ¿Qué recuerdos tienen de *Erkencicus*? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen un momento. Antes de irnos, quiero agregar un último pensamiento. La historia de Can y Demet, más allá de los rumores y las especulaciones, nos recuerda que el amor, el verdadero amor, puede ser tan intenso y transformador que incluso trasciende la pantalla. Nos enseñaron a soñar, a creer en la magia, y a sentir la esperanza de que el amor, a veces, es suficiente. Y eso, amiga@s, es un regalo que *Erkencicus* y sus protagonistas nos dejaron para siempre. Hasta la próxima.